El plan anticrisis busca proteger a las familias ante el encarecimiento de la vida. Vamos a analizar esas medidas aprobadas con el presidente de la Unión de Consumidores de Aragón, José Ángel Oliván. Muy buenos días. Hola, buenos días. Una de las grandes preocupaciones de los últimos meses era el elevado precio de los alimentos. Sigue siendo, están en torno al 15%, esa diferencia con respecto al año pasado. Finalmente, como estamos contando, el Gobierno ha decidido contener esos precios, ese aumento de los precios, a través de la reducción del IVA y con ese cheque a las familias vulnerables. ¿Qué impacto cree que va a tener? Bueno, son dos medidas diferentes, ¿no? El cheque es una medida directa para un colectivo de rentas medias bajas, ¿no? Vamos a ver cómo se pone en marcha. La verdad es que el boletín, el decreto que se ha publicado hoy en el Boletín Oficial del Estado es bastante complejo y hay que estudiarlo un poco bien para ver si efectivamente va a ser una medida que sea accesible a las familias que lo necesitan. Y el tema del IVA es una cuestión diferente. A nosotros no nos termina de gustar que se baje el IVA porque tenemos una amplia experiencia de que las bajadas de los costes de los productos para las empresas no se traducen en una bajada de precios a los consumidores. Es decir, puede pasar perfectamente que ese 4% de rebaja en los bienes de primera necesidad o del 5% en el caso de la pasta y el aceite directamente vaya a la cuenta de resultados de las empresas de distribución, que ya están ganando bastante dinero con las últimas subidas y no al precio de los alimentos. Lo veremos en las próximas semanas y veremos si efectivamente las empresas hacen una vez más trampa y se quedan el IVA o realmente lo aplican en el descuento de los precios a los consumidores. Por tanto, ¿esperaban otras medidas distintas que afectaran a la cesta de la compra? Nosotros entendíamos que la mejor manera que actuar directamente sobre la cesta de la compra es complicado. Hay algunas organizaciones que han planteado la posibilidad de un tope a los precios, pero ese tipo de medidas tienen consecuencias secundarias que no son deseables, ¿no? Como por ejemplo desabastecimientos. Seguramente la medida más eficaz es la de la transferencia de renta a través de los bonos, como el que se ha planteado, el del cheque o algunas otras medidas que se pudieran dar, porque además permite focalizar en las familias que más lo necesitan, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, esperemos que las empresas de distribución de alimentos en España sean responsables, cosa que no han sido en los últimos meses, y realmente trasladen a los precios esta bajada del IVA. Hay otra medida que también va a afectar a mucha gente, es la que tiene que ver con la vivienda, con el alquiler. Se prorroga ese tope, ese máximo de subida del 2%, y los contratos que vayan a finalizar tienen esa prolongación, esa prórroga de 6 meses. ¿Era necesaria también esta medida? Sí, porque una de las subidas que no entendíamos bien de por qué se estaba produciendo a lo largo del año pasado ha sido precisamente la de los precios de los alquileres, ¿no? Por otra parte, venimos de un año 22 con una evolución de la inflación absolutamente fuera de lo común, que parece que finalmente se está ya normalizando, que entraríamos en una situación de inflación mayor que la que hemos tenido en los tiempos atrás, en los que no había inflación, porque eso también es una situación extraordinaria, pero mucho menor que la que hemos tenido en algunos meses del año 22, ¿no? Y esa subida de la inflación dio lugar a subidas en los precios de los alquileres hubieran podido dar desmesuradas, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es una medida ajustada que no gustará a los propietarios de las viviendas, ya lo entendemos, pero que para las familias que viven de alquiler, que normalmente son familias de rentas medias bajas, va a ser un alivio saber que no van a tener subidas durante el año 23 desmesuradas, ¿no? Que todo lo más, en el caso de que su contrato finalice o se renueve o se revise lo que pagan de alquiler, se revise a partir del segundo semestre, solamente le subirán un 2%. Digamos que esto da tranquilidad a las familias para afrontar el año 2023. Y hay otras medidas que no siguen, que no se prorrogan, como es la que afecta a la bonificación en el combustible, se limita solo a unos sectores concretos. ¿Qué les parece esa decisión?
Bueno, era esperada. Era esperada por dos razones. La primera, porque es una bonificación de esas características es una medida extraordinaria. Y cuando las medidas extraordinarias se convierten en permanentes, ya dejan de serlo, ¿no? Entonces, respondía a un momento en el que parecía que los precios de los carburantes iban a estar disparados, pero llevamos prácticamente 4 meses de caída del precio del petróleo en los mercados internacionales. Otra cosa es que, como pasa siempre, cuando el petróleo sube en los mercados internacionales, inmediatamente se traduce en una subida del precio del combustible en las gasolineras, y cuando baja en los mercados internacionales tarda meses en llegar a los postes de servicio, ¿no? Por lo tanto, esperar que el precio del combustible siga bajando en los próximos meses, y por lo tanto no tenía ya sentido esa medida extraordinaria. Se mantiene para los sectores profesionales. Por cierto, teniendo en cuenta esas cuestiones, sería de esperar que todas aquellas subidas de precios que se han producido, justificándolas en el incremento de los costes de la energía, que por cierto también está cayendo dramáticamente en su precio, o en los precios del combustible, pues una vez que han subido, bajarán también, ¿no? Es decir, que precios que han subido justificándose en la subida de la energía o del transporte, ahora que la energía y el transporte bajan, y bajan bastante, deberían también bajar, cosa que no esperamos, lamentablemente. José Ángel Oliván, presidente de UCA Aragón, gracias por habernos atendido. Muy buenos días. Gracias a ustedes, un abrazo.